Buenos días, profesor. El día de hoy voy a hablar acerca de mi trabajo de investigación, el cual titula La bobina de Tesla y la ley de Faraday, explorando la inducción electromagnética en la generación de energía de alta frecuencia. Para comenzar, nuestro trabajo de investigación tiene tres objetivos principales. Sin embargo, a lo largo de nuestro informe de investigación, se han logrado detallar diversos objetivos extras. En este caso, los principales van a ser comprender el funcionamiento de la bobina de Tesla, la historia y trasfondo de este proyecto y las aplicaciones y usos en la actualidad. Para comenzar, ¿qué es una bobina de Tesla? Una bobina de Tesla es un dispositivo electromagnético que fue inventado por el ingeniero eléctrico y científico visionario Nikola Tesla a finales del siglo XIX. Esta máquina transformadora resonante se utiliza para generar voltajes y corrientes de alta frecuencia, lo que, lo que la convierte en una herramienta esencial en investigaciones científicas, experimentos de detención y efectos visuales impresionantes. A su vez, este dispositivo consta de dos bobinas enrolladas dentro de una de la otra, conocidas como la bobina primaria y la bobina secundaria. Ambas están acopladas magnéticamente. Por un lado, la bobina primaria eh, está conectada a una fuente de alimentación de corriente alterna, mientras que la bobina secundaria está sintonizada a una- está sintonizada para resonar a la misma frecuencia de la bobina primaria. Cuando la corriente alterna fluye a través del eh, el campo magnético, induce una corriente eléctrica en la bobina secundaria. A través del principio de la inducción electromagnética, según establecido por la ley de Faraday, lo cual hace lo que hace que la bobina de Tesla sea tan intrigante es su capacidad para elevar significativamente la tensión de en la bobina secundaria en relación a la tensión de entrada a la bobina primaria. Esto se logra mediante la resonancia electromagnética que amplía la energía y crea descargas eléctricas en forma de arcos luminosos y chispas. Estos impresionantes efectos visuales y la generación de corrientes de alta frecuencia han llevado a la bobina de Tesla a ser utilizado en una variedad de aplicaciones, desde investigaciones científicas hasta demostraciones de entretenimiento y transmisión de energía inalámbrica. Mm. A su vez, quiero mencionar los primeros prototipos de la bobina de Tesla. Esos prototipos fueron, por su nombre de su creador, fueron hechos por Nikola Tesla en la década de 1890. Estos prototipos marcaron el inicio de sus experimentos con resonancia electromagnética y corriente de alta frecuencia, que finalmente llevaron al desarrollo de la bobina de Tesla tal como la conocemos hoy en día. Para comenzar, ¿cuál es el prototipo inicial de Tesla? El prototipo de la bobina de Tesla, conocida como la bobina de chispas, fue desarrollado por Tesla en la década de 1880. Antes de la perfección, su diseño de la década de 1690. Este prototipo inicial consistía en una bobina primaria y una bobina secundaria, pero aún no era capaz de generar altas tensiones, frecuentemente y frecuencias que caracterizaban a la bobina Tesla posteriores. Por otro lado, ¿cuáles fueron sus experimentos con corrientes de alta frecuencia? Tesla estaba interesado en investigar corrientes eléctricas de alta frecuencia, y, y sus primeras bobinas fueron diseñadas para este prototipo. Estos experimentos con corrientes de alta frecuencia permitieron a Tesla estudiar fenómenos eléctricos únicos y descubrir la resonancia electromagnética, un principio fundamental en el funcionamiento de la bobina de Tesla. Por último, el desarrollo de la bobina de Tesla. Con el tiempo, Tesla perfeccionó su diseño y desarrolló la icónica bobina de Tesla, que consistía con una bobina primaria y una secundaria, acopladas magnéticamente. Este diseño permitió la amplificación de la tensión a niveles extraordinarios, generando espectaculares descargas eléctricas, en formas de arcos, chispas y destellos. Como anteriormente se mencionó acerca de la ley de Faraday, ahora voy a dar una breve explicación acerca de esto.
La ley de Faraday o ley de la inducción electromagnética, nombrada en honor al eminente científico británico Michael Faraday, es uno de los pilares fundamentales en la física electromagnética y desempeña un papel crucial en la generación y transmisión de energía eléctrica. Esta ley formulada por Faraday en la década de 1830, establece una relación esencial entre los cambios en el flujo magnético a través de un circuito y la generación de la corriente eléctrica inducida en este circuito. En este trabajo de investigación hemos explorado los aspectos claves de la ley de Faraday. Para comenzar, ¿cuáles son los fundamentos de la ley de Faraday? La ley de Faraday se puede resumir en la siguiente afirmación fundamental. Un cambio en el flujo magnético a través de una superficie cerrada induce una corriente eléctrica en en un circuito adyacente. Esto significa que cuando un campo magnético que atraviesa un circuito cambia en intensidad o dirección, se genera una fuerza electromotriz, una fuerza FEM, en ese circuito, lo que provocará una corriente eléctrica en respuesta a ese cambio. Por otro lado, ¿cuáles fueron los experimentos de Faraday? Para demostrar su ley, Faraday realizó una serie de experimentos, uno de los más conocidos siendo el experimento del disco de Faraday. En este experimento hizo girar un disco de cobre cerca de un imán, lo que generó una corriente eléctrica en el disco, debido al cambio constante de flujo magnético. Por último, quiero hablar de la utilidad más visual dentro de la sociedad, el cual es los transformadores. Los transformadores utilizan la ley de Faraday para cambiar la tensión de una corriente alterna sin cambiar la frecuencia, lo cual es esencial en la transmisión de energía eléctrica a largas distancias y su distribución eficiente. Eh, Regresando al experimento del trabajo de investigación, quiero hablar acerca de cómo fue este. Para comenzar, utilizamos la ley de Faraday, la cual se manifiesta de manera fundamental dentro de nuestro experimento de la bobina de Tesla. Cuando una bobina de Tesla se energiza con una corriente alterna en su bobina primaria, se genera un campo magnético variable en el espacio circundante. Este campo magnético variable atraviesa la bobina secundaria que está acoplada magnéticamente a la primaria. De acuerdo a la ley de Faraday, el cambio en el flujo magnético a través de la bobina secundaria, el, eh, el producto del campo magnético y el área de la superficie que atraviesa induce una fuerza electromotriz en la bobina secundaria. Esta fuerza electromotriz provoca la generación de corriente eléctrica en la bobina secundaria, lo que resulta en voltajes significativamente más altos. Para nuestro trabajo de investigación se utilizó una bobina de Tesla que ya se encuentra a la venta. En este caso vamos a observar los materiales que vienen con el producto al momento de comprarlo. A su vez podemos ver cómo es el prototipo ya ensamblado con todos sus componentes soldados y en perfecto estado. Por último, podemos ver cómo se encuentra nuestra bobina al momento de desarrollar este proyecto, el cual da como respuesta el generar la corriente suficiente para encender un foco fluorescente con solo una pequeña batería de 9 voltios. Por último, quiero hablar de las conclusiones. Para comenzar, la bobina de Tesla es un dispositivo que utiliza la ley de Faraday en la inducción electromagnética para generar voltajes extremadamente altos, mediante la variación rápida de un campo magnético en su interior. Por otro lado, según la ley de Faraday, cuando un campo magnético en el interior de una bobina cambia con el tiempo, se induce una corriente eléctrica en la bobina, lo que permite la generación de voltajes elevados en una bobina de Tesla. Por último, la bobina de Tesla aprovecha la resonancia electromagnética para lograr un aumento exponencial dentro de la tensión, lo que permite la producción de arcos eléctricos y descargas espectaculares. Muchas gracias, muchas gracias, profesor.